El ataúd era demasiado sencillo para una mujer que había dado tanto. Madera clara, sin adornos, con un pequeño crucifijo de metal en la tapa que reflejaba el sol de la mañana como si quisiera llamar la atención de alguien que ya no estaba mirando. Las flores eran de plástico, rosas blancas y margaritas amarillas que nunca se marchitarían porque nunca habían estado vivas, y había algo en eso que dolía más de lo que Sebastián podía explicar con palabras. Su madre había cuidado jardines reales toda su vida. Había podado rosales, regado orquídeas, mantenido vivos los colores de una casa que nunca fue suya. Y al final, en el único jardín que le pertenecía, le pusieron flores que no necesitaban agua. Sebastián llevaba los zapatos de su vecino, el señor Armando, que tenía los pies más grandes que los suyos. Cada paso que daba sobre la tierra compacta del cementerio municipal era un pequeño recordatorio de que había llegado corriendo, sin tiempo, sin dinero suficiente para prepararse como hubiera querido. Rosario Vidal había muerto un martes por la noche, sola en su cuarto de renta, con el ventilador encendido y una telenovela sonando en el televisor pequeño que Sebastián le había comprado hacía 3 años en abonos. La vecina del cuarto de al lado fue quien llamó a la puerta al día siguiente, extrañada por el silencio. Sebastián no lloró cuando le dieron la noticia. No lloró mientras hacía los trámites, ni mientras buscaba el dinero prestado para el entierro, ni mientras elegía el ataúd más digno que podía pagar. Guardó el llanto en algún lugar dentro del pecho, bien apretado. ¿Cómo se guarda algo frágil que no puede romperse todavía porque todavía hay cosas que hacer? Lo que sí hizo fue mirar hacia el otro lado del cementerio, porque allí estaba Mateo, traje negro de corte perfecto, corbata oscura, zapatos que sí eran de su talla. Estaba de pie entre las sillas de plástico blanco con la postura de alguien que ha aprendido a estar presente en actos formales sin realmente estar en ningún lugar. Sebastián lo conocía así desde siempre, de esa distancia particular que Mateo ponía entre su cuerpo y sus emociones, como una pared de cristal que dejaba ver pero no tocar. Eran idénticos. Eso era lo que siempre desconcertaba a la gente, que dos personas tan iguales por fuera pudieran ser tan distintas por dentro. La misma altura, la misma mandíbula ligeramente cuadrada, los mismos ojos oscuros con ese reflejo que parecía estar calculando algo incluso cuando descansaban. Pero Mateo había crecido sabiendo que el mundo le pertenecía, o al menos eso le habían enseñado. Y Sebastián había crecido aprendiendo que el mundo se gana con las manos, despacio, sin pedir permiso. 4 años sin hablar. 4 años en los que ninguno de los dos había marcado el número del otro, ni siquiera en Navidad, ni siquiera cuando el silencio pesaba más que el orgullo. El sacerdote comenzó a hablar. Pronunció el apellido de su madre como Vidal y Sebastián cerró los ojos un segundo, respiró, y dejó pasar ese error como dejaba pasar tantas cosas con una paciencia que había construido a base de necesidad. Las palabras del sacerdote llegaban y se iban. Sebastián no las escuchaba del todo. Miraba el ataúd y pensaba en las manos de su madre, le olían a jabón de lavanda por las mañanas y a tierra húmeda por las tardes. En cómo esas manos le habían trenzado los cordones de los zapatos hasta que aprendió a hacerlo solo. En cómo esas mismas manos habían fregado los pisos de mármol de una mansión que nunca les perteneció. Rosario Vidal había sido una mujer pequeña en todos los sentidos físicos, baja, delgada, con el cabello siempre recogido y los movimientos siempre discretos. Había ocupado el mínimo espacio posible en todos los cuartos donde estuvo, como si pidiera disculpas por existir en lugares que otros consideraban suyos. Y sin embargo, Sebastián no conocía a nadie que hubiera dejado más espacio vacío al irse. Cuando bajaron el ataúd, algo en el aire cambió. No fue dramático. No hubo llanto colectivo ni música que subiera de volumen. Simplemente la cuerda fue cediendo, la madera fue descendiendo, y la tierra fue aceptando lo que la tierra siempre acepta, sin juicios, sin preguntas. Sin necesidad de entender nada, Sebastián tomó una margarita del arreglo de flores plásticas. No sabía exactamente por qué lo hizo. Tal vez porque era lo único real que podía llevarse. La presionó contra su pecho y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón, que era donde guardaba las cosas que no tenían nombre todavía. Cuando levantó la vista, Mateo ya se estaba yendo. No giró a mirarlo. No hizo ningún gesto. Solo caminó hacia el estacionamiento con esa seguridad tranquila que tenía desde niño. La seguridad de alguien que nunca ha tenido que preguntarse si tiene derecho a ocupar el espacio por el que camina,
Sebastián lo vio alejarse y no dijo nada. Algunos silencios no son frialdad, son el resultado de haberse dicho demasiado en el pasado y haber comprobado que las palabras no cambiaron nada. Son la cicatriz que queda cuando uno deja de abrir la misma herida una y otra vez. Fue la vecina de su madre, una señora de unos 60 años llamada Esperanza, quien se acercó a él cuando el cementerio fue vaciándose. Le dio un abrazo breve y sincero, el tipo de abrazo que solo dan las personas que no tienen nada que demostrar, y luego sacó de su bolsa una caja metálica pequeña, del tamaño de una caja de zapatos para niño, pintada de color verde oscuro y con las esquinas desgastadas por el tiempo. Tu mamá me pidió que te la diera a ti, dijo Esperanza. Nadie más. La caja no tenía candado, pero sí tenía algo pegado en la tapa con cinta adhesiva vieja y amarillenta. Un papel doblado en 4, escrito a mano con la letra apretada y ácida. Arriba, que siempre había tenido Rosario. Sebastián leyó la nota una sola. Ves, ábrelo solo cuando estés listo para perder lo que crees que eres. Guardó la caja bajo el brazo y miró el cielo un momento. Ese cielo blanco y sin nubes del mediodía que no prometía ni lluvia ni sol, solo continuidad. Solo el mundo siguiendo su marcha indiferente. Luego caminó hacia el autobús que lo llevaría de regreso a su apartamento, con los zapatos prestados, la flor de plástico en el pecho, y una caja verde que todavía no estaba listo para abrir, todavía no, pero algo dentro de él sabía con esa certeza silenciosa que no viene del pensamiento sino del cuerpo, que el momento en que la abriera, todo lo que había creído sobre su madre, sobre Mateo, sobre sí mismo, iba a cambiar para siempre, y que ya no habría forma de volver al hombre que era hoy. Por eso la cargó con cuidado. Por eso no la apretó contra su pecho como había apretado la flor, sino que la sostuvo con los brazos un poco separados del cuerpo. ¿Cómo se sostiene algo que todavía no se sabe si es un regalo o una herida? El autobús llegó. Sebastián subió, se sentó junto a la ventana y vio el cementerio desaparecer entre los edificios grises de la ciudad, y pensó que su madre había vivido toda su vida cargando algo que él aún no sabía nombrar, y que ahora, de alguna manera que todavía no comprendía, esa carga era suya. Rosario Vidal llegó a la mansión Montoya un martes de octubre con una maleta pequeña, un bebé en brazos y el tipo de miedo que no se muestra en la cara porque mostrarlo costaría demasiado. Tenía 27 años. Tenía a Sebastián, que tenía 4 meses y los ojos más serios que Rosario había visto en un bebé, como si desde el principio hubiera entendido que el mundo era un lugar que exigía atención. Y tenía, doblado en el bolsillo trasero de su pantalón, un papel con la dirección escrita a mano por una conocida que le había dicho que el señor Montoya necesitaba a alguien urgente, que pagaba bien, que tenía una casa grande y que acababa de quedarse solo con un recién nacido porque su esposa había muerto. Ernesto Montoya abrió la puerta él mismo. Era un hombre de 40 años que en ese momento parecía tener 60, no por las arrugas sino por los ojos, que tenían ese vacío particular de quien ha llorado todo lo que tenía y ya no le queda ni eso. Miró a Rosario, miró al bebé, no dijo nada durante un momento que se extendió lo suficiente para ser incómodo. Luego se hizo a un lado y la dejó entrar adentro, en una cuna de madera clara ubicada en el centro de una habitación que olía a leche y a flores marchitas. Estaba Mateo. 4 meses también, casi exactamente. Los mismos ojos oscuros que Sebastián. La misma forma de respirar con la boca ligeramente abierta mientras dormía. Rosario se quedó de pie frente a esa cuna y sintió algo que no supo nombrar en ese momento. Algo que no era solo ternura por un bebé ajeno, sino algo más antiguo, más complicado, más parecido al reconocimiento. Lo atribuyó al cansancio. Lo atribuyó a que todos los bebés se parecen cuando son pequeños. Acomodó a Sebastián en el hueco de su brazo izquierdo. Extendió la mano derecha y tocó con un dedo la mejilla de Mateo, que se movió levemente en sueños. ¿Cómo se llama?, le preguntó a Ernesto, que estaba en el umbral de la puerta mirando al vacío. Mateo, dijo él, con una voz que sonaba como si estuviera probando la palabra por primera vez. Rosario asintió. Voy a cuidarlos bien, dijo. No fue una promesa, fue una declaración.
Y Ernesto Montoya, que en ese momento no tenía fuerzas para evaluar nada, simplemente asintió y salió del cuarto de esa noche. Rosario acostó a los dos bebés en la misma cuna porque Mateo lloraba cada vez que lo dejaban solo y Sebastián parecía calmarse con el calor de otro cuerpo cerca. Los acomodó cabeza con cabeza, los cubrió con la misma manta y se sentó en el suelo junto a ellos hasta que los dos se quedaron dormidos. Así comenzó todo. Los primeros años fueron, en su propia manera extraña, felices. Ernesto Montoya era un hombre ausente por naturaleza y por dolor, pasaba largas horas en su oficina del centro, viajaba por negocios. Llegaba tarde y se iba temprano. La casa era de Rosario durante la mayor parte del día y en esa casa los dos niños crecieron juntos sin que nadie les dijera que debían crecer de manera diferente, aprendieron a caminar el mismo mes. Sosteniéndose el uno al otro contra los muebles de la sala, aprendieron a hablar mezclando palabras sin orden, inventando un idioma entre los dos que solo ellos entendían. Dormían en cuartos separados, pero cada mañana Mateo aparecía en la puerta del cuarto de Sebastián, o Sebastián en la de Mateo, y Rosario los encontraba desayunando juntos en el piso de la cocina, rodeados de galletas y migas, completamente satisfechos con el mundo. Rosario los amaba a los dos. Eso nunca estuvo en duda. Ni siquiera en los años en que todo lo demás se volvió complicado. Los amaba de maneras distintas, a Sebastián con esa intimidad física e incondicional de la madre que carga, que amamanta, que reconoce el llanto específico de su hijo entre todos los llantos del mundo, y a Mateo con algo igualmente profundo, pero construido de manera diferente, hecho de elección y de tiempo y de noches en vela y de la convicción silenciosa de que ese niño también la necesitaba. Aunque el mundo no le hubiera dado ningún papel oficial para estar ahí, pero el mundo comenzó a entregarle papeles a Ernesto Montoya cuando los niños cumplieron 5 años, fue gradual. ¿Cómo lo son las cosas que nadie quiere nombrar en voz alta? Primero fue el tutor, un hombre joven y serio que llegaba 3 veces por semana para trabajar con Mateo en matemáticas y lectura, y que nunca incluyó a Sebastián en las sesiones porque nadie le dijo que debía hacerlo y él tampoco preguntó. Sebastián aprendió a leer solo, sentado junto a Rosario en la cocina mientras ella pelaba verduras, siguiendo con el dedo las letras de los periódicos viejos que usaban para cubrir la mesa. Luego fue la fiesta de cumpleaños, el 7º cumpleaños de Mateo, con globos de helio, un pastel de 3 pisos, 12 compañeros del colegio privado al que Mateo había comenzado a asistir ese año, y un pony blanco atado a una estaca en el jardín trasero. Sebastián vio la fiesta desde la ventana de la cocina, ayudando a Rosario a preparar los sándwiches para los invitados. Nadie lo invitó a bajar. Nadie pensó en eso. ¿O sí pensaron? Decidieron que era más simple no complicar las cosas. Rosario lo vio mirar por esa ventana y sintió algo moverse dentro de ella, algo afilado y silencioso, como cuando uno pisa un vidrio roto sin zapatos y tarda un segundo en sentir el dolor. Mijo, le dijo, y él la miró con esos ojos serios que tenía desde bebé. Ven, ayúdame a poner las fresas. Y Sebastián se bajó de la silla, se acercó a la mesa y empezó a poner fresas en los platos con esa concentración total que ponía en todas las cosas pequeñas. No preguntó por qué él no estaba abajo. No preguntó nada. Eso era lo que más le dolía a Rosario, que su hijo había aprendido a no preguntar. El colegio de Sebastián era el público del barrio aledaño. Llegaba en autobús mientras Mateo salía. En el carro del chofer, comía en la mesa de la cocina mientras Mateo comía en el comedor con su padre cuando Ernesto estaba en casa, que era cada vez menos. Usaba la ropa que Mateo ya no usaba, no porque estuviera en mal estado, sino porque era la lógica silenciosa de la casa, la que nadie había escrito en ningún lugar, pero que todos obedecían como si fuera una ley, y sin embargo, había momentos, tardes de lluvia, domingos sin plan, noches de apagón en que los dos niños volvían a ser lo que habían sido en esa cuna, iguales, complementarios, suficientes el uno para el otro. Jugaban en el cuarto de Mateo durante horas, construyendo ciudades con bloques, inventando reglas de juegos que no existían, riéndose de cosas que no hubieran podido explicarle a nadie. En esos momentos, la distancia que el mundo ponía entre ellos desaparecía por completo, y Rosario los espiaba desde el pasillo.
apoyada contra la pared con los brazos cruzados y algo en la cara que no era exactamente felicidad, sino algo más. Cercano a la paz frágil de quien sabe que lo que ve es hermoso y sabe también que no va a durar, porque ella sabía cosas que ellos no sabían, cargaba ese saber todos los días como se carga una piedra en el zapato sin poder sacársela, aprendiendo a caminar de todas formas, diciéndose que el dolor ya no duele tanto cuando uno se acostumbra, pero las piedras no desaparecen solo porque uno se acostumbre a ellas, y hay secretos que crecen con los años en lugar de reducirse, que se vuelven más pesados, más urgentes, más imposibles de sostener hasta que el único lugar donde pueden caber es en una caja metálica verde, guardada bajo una cama en un cuarto de renta pequeño, esperando el momento en que alguien esté listo para recibirlos. Rosario Vidal pasó 18 años eligiendo el silencio, no porque fuera cobarde, sino porque había evaluado todas las opciones disponibles y había concluido con la lógica dolorosa de quien no tiene poder formal pero sí tiene amor. Que el silencio era lo único que le permitía quedarse cerca, y quedarse cerca era todo lo que tenía. Por ahora, eso era suficiente para entender que Rosario no era simplemente la mujer que había criado a 2 niños en una casa que no era suya. Era alguien que había tomado una de las decisiones más difíciles que puede tomar un ser humano y que había decidido vivir con las consecuencias de esa decisión cada mañana, en silencio, con las manos oliendo a jabón de lavanda y a tierra húmeda. Lo que Sebastián todavía no sabía era por qué. Y esa respuesta estaba esperándolo en una caja que todavía no había abierto. 4 años son suficientes para construir una vida. Nueva, no una vida perfecta, eso Sebastián nunca lo pretendió, sino una vida real. Con bordes irregulares y momentos de cansancio genuino y la satisfacción particular de saber que todo lo que hay dentro de ese apartamento pequeño llegó ahí por su propio esfuerzo. El colchón, la cafetera. La planta de interior que Danny había traído un domingo, diciéndole que el lugar necesitaba algo vivo, todo tenía el peso específico de las cosas ganadas. Trabajaba turno nocturno en un centro de distribución, logística en las afueras de la ciudad. No era el trabajo que hubiera elegido si el mundo le hubiera dado más opciones a los 18 años. Pero era un trabajo que entendía completamente el movimiento constante de las cosas, el orden. Dentro del caos, la satisfacción de que, al final del turno, todo estuviera donde debía estar. Había algo honesto en eso que Sebastián valoraba más de lo que podía explicar. Danny lo había conocido 2 años atrás en la fila de un banco de todas las maneras posibles. Ella era auditora freelance, puntual hasta la obsesión, con una inteligencia directa que no perdía tiempo en rodeos. La primera vez que Sebastián le contó algo sobre su infancia, solo un fragmento, solo la parte del colegio público y los zapatos prestados, ella no lo miró con lástima, lo miró con atención, y eso, para Sebastián, valía más que cualquier cosa. Era ella quien lo conocía mejor ahora, mejor que nadie que hubiera quedado de antes. La caja verde llevaba 3 días sobre la mesa del comedor. Sebastián la había puesto ahí cuando llegó del cementerio y no la había vuelto a tocar. La rodeaba al pasar para servirse el café, para buscar las llaves, para sentarse a comer con esa conciencia periférica que uno tiene de las cosas que exigen atención y a las que uno todavía no está dispuesto a darla. Daniel la miró la primera noche sin decir nada. La segunda noche tampoco. Pero la tercera noche, mientras los dos estaban sentados en el sofá con el televisor encendido sin que ninguno lo estuviera mirando realmente, ella preguntó en voz baja: ¿Cuándo la vas a abrir? Sebastián tardó en contestar: no sé. ¿Tienes miedo de lo que hay adentro? Él pensó en eso. Pensó con honestidad, que era la única manera en que sabía pensar cuando Daniel preguntaba algo directamente. No dijo al final: tengo miedo de lo que voy a sentir después. Daniel no respondió. Apoyó la cabeza en su hombro y dejó que el silencio fuera suficiente. Porque había aprendido que, con Sebastián, los silencios no eran ausencia sino procesamiento, que su cabeza seguía trabajando aunque su boca no dijera nada. La caja permaneció cerrada. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad,
Algo se estaba moviendo. Ernesto Montoya tenía 67 años y un diagnóstico que llevaba 6 meses guardando con la misma hermeticidad con que había guardado todo lo importante en su vida. Su asistente de 20 años, una mujer llamada Patricia, que conocía el funcionamiento real de la empresa mejor que cualquier directivo. Había notado los cambios antes que nadie en las reuniones canceladas, las llamadas al notario, la donación inexplicable a una fundación de salud materna que nadie en la junta directiva conocía. Cuando Patricia le mencionó el tema a Mateo con la discreción cuidadosa de quien sabe que está cruzando una línea. Él no reaccionó de inmediato, asintió, dijo que lo revisaría, y luego se quedó sentado en su oficina del piso 17 mirando por la ventana los edificios del centro de la ciudad con esa sensación específica de cuando el suelo firme empieza a tener una vibración que nadie más parece notar todavía. Su padre estaba poniendo sus cosas en orden, y no le había dicho nada. Eso no era un olvido. Ernesto Montoya no olvidaba nada. Era una decisión. Mateo pasó esa noche buscando el nombre de Sebastián en internet, como había hecho otras veces en los últimos 4 años, sin encontrar mucho, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, cerrando el navegador antes de que la búsqueda pudiera convertirse en algo que tuviera que nombrar. Pero esta vez no cerró el navegador. Esta vez se quedó mirando la pantalla hasta que la pantalla se oscureció sola por inactividad. Había algo que Mateo no le había dicho a nadie, ni a sus amigos, ni a los terapeutas que había visto brevemente a los 21 años, ni a las mujeres con las que había tenido relaciones que siempre terminaban con la misma queja, que estaba presente en cuerpo pero ausente en todo. Lo demás, lo que no le había dicho a nadie era esto: el día que Sebastián se fue, Mateo lo vio desde la ventana del segundo piso y tuvo tiempo suficiente para bajar las escaleras y llegar a la puerta antes de que el taxi se fuera. Tuvo tiempo, eligió no usarlo, y esa elección había vivido dentro de él desde entonces como una astilla demasiado pequeña para extraer pero demasiado real para ignorar. No sabía si lo que sentía era culpa, no sabía si tenía derecho a llamarlo así, pero sabía que había un peso que cargaba específicamente en relación con su hermano, con Sebastián. Con ese hombre que tenía su misma cara y que había crecido en la misma casa y que sin embargo había vivido una infancia completamente diferente, y que ese peso se había vuelto más denso desde que Rosario murió, como si la muerte de ella hubiera roto algún acuerdo tácito que mantenía las cosas en su lugar. Los sobres comenzaron a llegar al apartamento de Sebastián una semana después del entierro. El primero contenía una fotografía, blanco y negro, tomada en algún interior clínico. Una sala con equipos médicos y 2 mujeres, una de ellas claramente embarazada, la otra de espaldas a la cámara. En el reverso, escrito con bolígrafo azul, había una fecha, octubre de 1997. Sebastián la miró durante mucho tiempo, sin entender qué estaba mirando. No reconocía a ninguna de las 2 mujeres. No reconocía el lugar. Guardó la fotografía en el cajón de la mesita de noche y asumió que era un error, que el sobre había llegado a la dirección equivocada. El segundo sobre llegó 4 días después. Contenía un documento médico con varios datos cubiertos, con marcador negro, nombres, fechas, un número de expediente, pero con una sola línea visible hacia el final de la página, subrayada con el mismo bolígrafo azul: embarazo gemelar. Evolución favorable. Esta vez Sebastián no lo guardó en el cajón. Lo puso sobre la mesa, junto a la caja verde, y se quedó parado ahí en la cocina un momento, con el café enfriándose en la mano, sintiendo que algo grande se estaba acercando, no con prisa, sino con esa inevitabilidad lenta de las mareas. Le mostró el documento a Deinie esa misma noche. Ella lo leyó 2 veces, luego miró a Sebastián. ¿Quién te está mandando esto? No sé, tiene algo que ver con la caja. Sebastián miró la caja verde sobre la mesa. La nota de su madre. Ábrelo solo cuando estés listo para perder lo que crees que eres. No lo sé todavía, dijo, pero en algún lugar dentro de él, debajo del cansancio y de la cautela y de todos los años que había pasado aprendiendo a no hacerse demasiadas preguntas sobre su propio origen, algo estaba comenzando a moverse. Una pregunta que siempre había estado ahí, tan familiar que casi no la notaba, estaba adquiriendo de pronto una forma más concreta, más urgente, más imposible de mantener en los márgenes.
¿Por qué su madre había aceptado criar a un hombre? ¿Cómo Ernesto Montoya, en sus términos, bajo su techo, con su hijo propio, durmiendo en el cuarto de servicio? ¿Qué había en ese acuerdo? ¿Qué valía 18 años de silencio? Fue el tercer sobre el que cambió todo. Llegó un miércoles por la noche. Deslizado por debajo de la puerta, mientras Sebastián estaba en el turno nocturno, Daniel lo encontró al día siguiente en el piso de la entrada. Era más grueso que los anteriores. No contenía fotos ni documentos médicos, contenía una prueba de ADN, con los nombres de dos personas. A ambos nombres los conocía Sebastián de memoria, y fue entonces, con ese sobre en la mano y el sonido del tráfico entrando por la ventana entreabierta, y la caja verde todavía cerrada sobre la mesa, cuando escuchó el golpe en la puerta, 3 golpes, firmes, directos. Sebastián abrió. Mateo estaba en el umbral. Sin llamar antes, sin mensaje previo, sin la armadura habitual del traje impecable, aunque el traje estaba ahí. Simplemente parecía llevarle más peso que de costumbre. Tenía los ojos de alguien que no ha dormido bien en varios días y la postura tensa de quien ha estado ensayando lo que va a decir, y al llegar se da cuenta de que ninguna versión ensayada sirve. Los dos hombres se miraron, mismo rostro, misma altura, mismo silencio incómodo que ninguno sabía cómo romper. Después de 4 años, fue Mateo quien habló primero. Y lo que dijo no fue una disculpa ni una explicación, y ninguna de las cosas que Sebastián hubiera esperado. Necesito que abras la caja de mamá. El aire entre ellos cambió de densidad. Ella no era tu mamá, dijo Sebastián. Y su voz salió más quieta de lo que esperaba, no con rabia, con algo más parecido a la fatiga de sostener una verdad durante demasiado tiempo. Mateo no respondió, no discutió, solo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre más diferente a los anteriores, más formal, con el nombre de Sebastián escrito a mano con una caligrafía que Sebastián reconoció de inmediato, la letra de Ernesto. Montoya. Mateo se agachó, deslizó el sobre por debajo de la reja de la entrada y se incorporó. Léelo, dijo solamente, y se fue por el pasillo sin mirar atrás, con los pasos de alguien que ha dado un paso que no puede deshacer y que ya ha decidido que no quiere deshacerlo. Sebastián se quedó de pie en la puerta con el sobre en la mano, escuchando los pasos de su hermano alejarse en el corredor, y sintió por primera vez desde que todo esto había comenzado que ya no era él quien decidía el ritmo de lo que estaba pasando, que algo más grande que él, más viejo que él, estaba finalmente empezando a salir a la superficie, y que la caja verde sobre la mesa lo sabía desde antes que él. Sebastián abrió el sobre de Ernesto primero, no porque quisiera hacerlo, sino porque la carta de su madre todavía le pertenecía a ese espacio interior donde guardaba las cosas que exigían tiempo y silencio y preparación, y en cambio el sobre de Ernesto era algo externo, algo que podía sostener con la misma distancia, con que uno sostiene un objeto encontrado en la calle con curiosidad, pero sin entregarse todavía. Eran 2 hojas, escritas a mano con esa caligrafía apretada y controlada que Sebastián recordaba de las notas que Ernesto dejaba en la cocina para Rosario, listas de instrucciones, recordatorios, requerimientos, siempre en ese tono de quien dicta en lugar de comunicarse. Pero estas hojas eran diferentes. La letra temblaba levemente en algunos tramos, no mucho, solo lo suficiente para notar que la mano que las escribió no estaba completamente firme, y eso ese temblor mínimo en la caligrafía de un hombre que siempre había proyectado control absoluto. Fue lo primero que le indicó a Sebastián que lo que tenía en las manos era real. De Ernesto no explicaba demasiado. Eso era consistente con quien había sido siempre. Decía que había tomado decisiones que no podía justificar completamente, pero que en su momento le habían parecido necesarias. Decía que Rosario había sido una persona de una lealtad que él no había merecido. Decía que había ordenado una prueba de ADN porque necesitaba confirmar algo que había sospechado durante años, algo que Rosario nunca le había confirmado ni negado directamente, sino que había vivido en el espacio entre ellos como una pregunta que ninguno de los dos había estado dispuesto a formular en voz alta, y decía en la última línea de la segunda hoja, con una simpleza que golpeaba precisamente por su falta de elaboración: los resultados están en el sobre. Lo que hagas con ellos es tuyo. Sebastián dejó las hojas sobre la mesa,
Abrió el sobre interior. La prueba de ADN tenía el formato frío y sistemático de todos los documentos clínicos, columnas, porcentajes, terminología técnica que reducía la biología humana a números, pero los números eran claros. No dejaban espacio para la interpretación ni para la esperanza de un error. Mateo Montoya y Sebastián Vidal compartían el 99.9% del material genético. No, eran medio hermanos. No había ninguna ambigüedad en los márgenes. Eran gemelos. Sebastián puso el documento sobre la mesa con mucho cuidado, como si ponerlo bruscamente pudiera romper algo. Se sentó, miró la caja verde, y por primera vez desde que Esperanza se la había entregado en el cementerio, no sintió miedo de abrirla, sintió algo más parecido a la rendición. No la rendición de quien pierde, sino la del que finalmente deja de cargar algo que pesaba demasiado. Abrió la caja. Adentro había dos cosas que esperaba y una que no. Las dos que esperaba: los brazaletes hospitalarios, pequeños, de plástico blanco, del tipo que ponen en las muñecas de los recién nacidos. En uno decía Bebé Vidal varón y en el otro Bebé Montoya al varón. Y los dos tenían la misma fecha de un miércoles de enero de 1999 y el mismo nombre de clínica, impreso en letras pequeñas azules. La misma clínica, el mismo día, la misma hora. Con 9 minutos de diferencia, Sebastián sostuvo los dos brazaletes en la palma de su mano abierta durante un momento que no supo cuánto duró. Eran tan pequeños, tan livianos. Era difícil comprender que dos objetos tan insignificantes hubieran contenido en algún momento todo el peso de lo que vendría después. Lo que no esperaba encontrar era la carta. No estaba dirigida a él. Estaba dirigida a Catalina Montoya, la mujer que había muerto antes de que ninguno de los dos pudiera recordarla. La mujer cuyo nombre había flotado por la mansión durante toda su infancia como algo sagrado e intocable. La letra era la de su madre. Reconocería esa caligrafía en cualquier parte, las vocales un poco más grandes que las consonantes. La R siempre ligeramente inclinada hacia la derecha, los márgenes irregulares porque Rosario nunca había aprendido a mantener una línea recta cuando escribía a mano. Sebastián leyó la carta de pie, junto a la mesa, con los brazaletes todavía en la palma. Rosario había escrito esa carta en algún momento que no estaba fechado, podía ser reciente o podía llevar años en esa caja, era imposible saberlo. Y en ella le contaba a Catalina con una calma que debió costarle mucho sostener todo lo que había pasado. Le contaba que cuando firmó el acuerdo tenía 27 años y una deuda que no podía pagar y una madre enferma que necesitaba medicamentos. Y ninguna opción que no implicara un sacrificio de algún tipo. Le contaba que el trato había sido claro desde el principio. Ella cargaría el embarazo, los bebés serían de los Montoya. Ella recibiría una compensación y desaparecería de sus vidas. Le contaba que durante los 9 meses del embarazo había intentado no encariñarse, que se había repetido todas las noches que eran los hijos de otra persona, que su cuerpo era solo el camino y no el destino, que había una diferencia entre cargar algo y poseerlo. Y le contaba que el día que nacieron, cuando la enfermera puso a los dos bebés juntos por un momento antes de separarlos, porque así estaba planeado, porque ese era el procedimiento, algo se rompió en ella de una manera que no había anticipado y que no supo cómo reparar. No me arrepiento de haberlos llevado en el cuerpo, escribía Rosario. Me arrepiento de no haber sido más honesta sobre lo que eso me iba a costar. Cuando Catalina murió antes de que los bebés salieran de la clínica, en un accidente en la carretera, mientras regresaba de esa última revisión, el plan se deshizo en pocas horas. Ernesto llegó a la clínica deshecho y se llevó a Mateo, solo a Mateo, el que llevaba el apellido acordado, el que había sido designado desde el principio como el heredero, como el hijo, como la continuación. Y Rosario se quedó con Sebastián en brazos en una sala de espera de clínica privada, sin contrato que ya tuviera validez, sin protección legal de ningún tipo, sin otra opción que la que terminó tomando. Fue ella quien llamó a Ernesto 2 días después. Fue ella quien se ofreció como empleada doméstica. Fue ella quien negoció sin abogados, sin testigos, con solo su determinación como argumento, el derecho a quedarse cerca. Ernesto aceptó porque la necesitaba,
porque tenía un bebé y ninguna estructura para criarlo y el dolor de perder a su esposa lo había vaciado de capacidad para tomar decisiones complejas. Aceptó con la condición implícita de que las cosas serían como él dijera y que nadie hablaría de lo que había pasado antes. Rosario aceptó esas condiciones, las aceptó durante 18 años, te los cuidé como si fueran tuyos porque lo eran. Decía la carta hacia el final, pero también eran míos. Y no supe cómo ser las dos cosas al mismo tiempo sin destruir todo, así que elegí lo único que podía elegir sin perderlos a los dos y quedarme donde estaban, aunque fuera de rodillas. No sé si eso fue valentía o cobardía, algunos días me parece una cosa y otros días me parece la otra. Lo que sí sé es que los quise con todo lo que tenía, y que lo que tenía nunca fue suficiente para el mundo, pero siempre fue suficiente para ellos, aunque ellos no lo supieran. Cuídalos tú también. Desde donde estés, Rosario. Sebastián no supo en qué momento se había sentado en el piso. Estaba ahí, con la espalda contra el gabinete de la cocina y las rodillas levantadas y la carta de su madre doblada sobre su pecho. Y afuera el sonido de la ciudad seguía su marcha completamente indiferente en un camión, una bocina, los pasos de alguien en el apartamento de arriba y adentro. Todo era el silencio más completo que había experimentado en su vida. No era el silencio del vacío, era el silencio de cuando demasiadas cosas aterrizan al mismo tiempo y el cerebro necesita un momento antes de comenzar a procesarlas una por una. Su madre había sido su madre de la manera más completa y literal posible. Lo había cargado, lo había traído al mundo, y luego lo había criado desde una distancia impuesta, sin poder decirle la verdad, sin poder reclamar lo que era suyo. Eligiendo cada mañana entre su dignidad y su presencia y eligiendo siempre la presencia, no era la sirvienta que había aceptado su lugar, era una madre que había negociado las únicas condiciones bajo las que podía quedarse cerca de sus hijos. Sebastián pensó en todas las veces que había sentido vergüenza de ella, no de ella exactamente, sino de la situación, de los zapatos prestados, del asiento en la cocina mientras la fiesta era en el jardín. Pensó en todas las veces que había interpretado su silencio como resignación y no como estrategia. Pensó en la noche que se fue con una bolsa en la mano y 18 años de resentimiento acumulado. Y en cómo ella lo había abrazado en la puerta trasera de la mansión sin llorar, sin pedirle que se quedara, sin explicar nada. Ahora entendía ese abrazo de una manera completamente diferente. No había sido la despedida de una empleada que veía irse al hijo de otra persona. Había sido una madre dejando ir a su hijo porque entendía que quedarse en ese lugar ya le costaba a él más de lo que valía la cercanía, incluso al final. Había elegido a Sebastián sobre sí misma. Dainie llegó al apartamento a las 7 de la tarde y lo encontró todavía en el piso de la cocina. No preguntó qué había pasado. Vio la caja abierta, los brazaletes, la carta, el documento del ADN sobre la mesa. Se sentó en el piso junto a él, apoyó la espalda contra el mismo gabinete y tomó su mano sin decir nada. Permanecieron así un rato largo. El sol fue bajando afuera, la luz del apartamento fue cambiando de color. Y Sebastián fue sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado torcido durante mucho tiempo sin que él pudiera identificar exactamente dónde, estaba comenzando muy despacio a acomodarse. No era alivio, no todavía. Era algo más parecido al primer momento después de que una fiebre rompe, ese instante en que el cuerpo todavía duele pero ya sabe que lo peor pasó. Finalmente habló. Tengo que ir a ver a Ernesto, dijo. Dainie asintió. Cuando Sebastián miró la carta de su madre doblada sobre su pecho, pensó en la última línea, en el nombre firmado al final con esa R inclinada hacia la derecha. Mañana dijo y lo que no dijo. Pero que Dainie leyó en su cara con la claridad de quien conoce a alguien de verdad. Era que no iría a cobrar nada, ni a reclamar nada, ni a confrontar a nadie con el tipo de rabia que hubiera sido completamente justificada. Iría a buscar las fotos de su madre joven, iría a ver a la mujer que fue Rosario Vidal antes de convertirse en lo que el mundo le pidió que fuera. Iría a conocer a su madre de una manera que ya no era posible de ninguna otra forma, y eso descubrió Sebastián esa noche en el piso de su cocina. Era suficiente para levantarse al día siguiente.
Ernesto. Montoya abrió la puerta él mismo. Sebastián no había llamado antes. Había llegado en autobús hasta la colonia residencial donde seguía estando la mansión. Había caminado las 3 cuadras desde la parada con las manos en los bolsillos y la carta de su madre doblada en el pecho, y había tocado el timbre de esa puerta que conocía desde los 4 meses de edad con la misma calma con que uno regresa a un lugar que ya no le pertenece pero que tampoco puede ignorar completamente. Ernesto lo miró. Era un hombre viejo ahora. No solamente por los años. 67 no es una edad decrépita, sino por algo que el tiempo le había hecho a la postura, al peso de los hombros, a la forma en que sus ojos se posaban en las cosas como si ya no esperaran demasiado de lo que veían. La enfermedad que cargaba en silencio había hecho su propio trabajo aparte del tiempo. Cuando vio a Sebastián en el umbral, algo cruzó su cara que no era exactamente sorpresa. Era más parecido al reconocimiento de quien lleva mucho tiempo esperando algo y al verlo llegar siente simultáneamente alivio y miedo. No dijeron nada durante un momento, luego Sebastián habló. Quiero ver las fotos que tienes de ella, de cuando era joven. Antes de que llegara a tu casa, Ernesto no preguntó de qué fotos hablaba. No pidió explicaciones ni hizo el gesto de quien necesita tiempo para decidir. Solo se hizo a un lado, abrió la puerta completamente y dejó entrar a Sebastián. Las fotos estaban en una caja de cartón en el estudio del segundo piso, el mismo estudio donde Ernesto había pasado décadas tomando decisiones que afectaban a otras personas desde una distancia segura. Era un cuarto que olía a papel viejo y a madera, con una ventana que daba al jardín trasero, donde en algún séptimo cumpleaños había estado atado un pony blanco. Ernesto puso la caja sobre el escritorio sin abrirla. Sebastián la abrió él mismo. Había quizás 100 fotografías, algunas sueltas, algunas en sobres pequeños del tipo que daban los laboratorios fotográficos en los 90. Sebastián las fue sacando despacio, una por una, con esa atención total que ponía en las cosas cuando algo le importaba de verdad. Las primeras que encontró eran de Rosario, joven, muy joven. Quizás 20 o 21 años antes de la mansión. Antes de todo, estaba parada frente a lo que parecía ser una casa pequeña en algún lugar con mucho sol, con el cabello suelto y una sonrisa que Sebastián nunca le había visto completamente. No porque su madre no sonriera, sonreía, sino porque esa sonrisa específica, la de esa foto, no tenía ningún peso encima. Era la sonrisa de alguien que todavía no sabe lo que viene. Sebastián la sostuvo durante mucho tiempo, luego encontró otras. Rosario en la clínica, embarazada, con una bata verde y la misma expresión seria y presente que le conocía. Rosario, sosteniendo 2 bebés, uno en cada brazo, mirando a la cámara con algo que ahora Sebastián podía leer completamente. No era la expresión de una empleada cumpliendo una función. Era la expresión de alguien que está sosteniendo lo más importante que ha tenido en las manos y que sabe que en algún momento va a tener que soltar una mitad. Sebastián puso esa foto sobre el escritorio, separada de las demás. Ernesto estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín, con las manos juntas detrás de la espalda, un gesto que Sebastián recordaba de la infancia y que siempre había interpretado como autoridad y que ahora le parecía más parecido a la postura de quien no sabe qué hacer con las manos cuando no tiene nada que controlar. ¿Por qué las tienes tú?, preguntó Sebastián sin hostilidad. Solo con la pregunta Ernesto tardó, porque cuando ella llegó a trabajar aquí, me las dio. Me dijo que, si alguna vez yo sentía la necesidad de destruirlas, que se las devolviera antes. Hizo una pausa. Nunca sentí esa necesidad. Sebastián lo miró. ¿Sabías? Desde el principio. Ernesto siguió mirando el jardín. Sospeché. Durante años solo sospeché. Su voz tenía la textura de algo que se ha guardado durante demasiado tiempo y que, al salir, ya no suena como esperaba. Cuando Catalina murió, no estaba en ninguna condición de pensar con claridad, y cuando Rosario llegó con el niño y propuso quedarse, hubo una parte de mí que no quiso saber más. Era más simple así. Para usted, dijo Sebastián. Sí, dijo Ernesto. Para mí, no hubo acusación en el intercambio. No hubo una confrontación que subiera de volumen hasta el punto de ruptura. Fue simplemente 2 personas nombrando una verdad que ya los 2 conocían, con la fatiga tranquila de quien ya pasó la parte del dolor más agudo y está ahora en la etapa más silenciosa de entender.
Sebastián tomó la foto de su madre con los dos bebés y se la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Junto a la carta, me voy a llevar algunas, dijo. Llévatelas todas, respondió Ernesto. Sebastián miró la caja. Luego negó levemente con la cabeza. Solo las que ella hubiera querido que yo tuviera. Mateo lo estaba esperando afuera. Estaba apoyado contra la barda del jardín con los brazos cruzados y la misma ropa del día anterior, lo que significaba que probablemente no había dormido, y cuando vio a Sebastián salir por la puerta principal, se incorporó sin decir nada, esperando. Sebastián se detuvo frente a él. Los dos hombres se miraron en la luz de la mañana, con el sonido de los pájaros en los árboles de la calle y el tráfico lejano de la ciudad funcionando sin interrupción. Completamente ajeno a lo que estaba pasando en esa acera. ¿Cómo estás?, preguntó Mateo. Era una pregunta simple y al mismo tiempo era la pregunta más cargada que alguien le había hecho en mucho tiempo. Porque venía de la única persona en el mundo que compartía exactamente la misma pérdida desde exactamente el mismo lugar biológico, aunque desde lugares de vida completamente diferentes. Sebastián pensó en cómo responder. Estoy procesando, dijo al final. Mateo asintió. Luego, después de un momento, renuncié esta semana a la empresa. Sebastián lo miró. ¿Por qué? Porque necesitaba saber qué soy capaz de hacer sin el apellido, lo dijo sin dramatismo. Como quien enuncia una conclusión a la que llegó solo y ya verificó desde varios ángulos. Llevo toda la vida construyendo sobre algo que resultó ser más complicado de lo que me dijeron. Quiero saber qué queda cuando quito eso. Sebastián no respondió de inmediato. Miró la calle, los árboles, una paloma que caminaba por la banqueta con esa determinación absurda que tienen las palomas. ¿Y el dinero? ¿La herencia? Mi padre quiere hacer ajustes legales. Mateo lo dijo con cuidado. Como quien sabe que está entrando en terreno que no le pertenece decidir solo. Quiere que tú estés incluido. Dice que es lo correcto. Lo que es correcto, dijo Sebastián despacio, no siempre es lo que uno necesita. Mateo lo miró. ¿Qué necesitas tú? Era una pregunta real, no retórica, no estratégica. Era la pregunta de alguien que estaba aprendiendo, con torpeza y con sinceridad, a considerar a otro ser humano específico que hasta hace muy poco había sido solo una figura en la periferia de su propia historia. Sebastián pensó en su apartamento, en Deinie, en el turno nocturno y la planta de interior y el colchón pagado en abonos. Pensó en la caja verde vacía sobre la mesa de su cocina y en los brazaletes hospitalarios que ahora estaban en su bolsillo. Pensó en la foto de su madre joven con esa sonrisa sin peso. Tiempo. Dijo, necesito tiempo. Los meses que siguieron no fueron una reconciliación en el sentido cinematográfico de la palabra. No hubo una cena familiar donde todo se resolvió entre lágrimas y abrazos. No hubo un momento único y perfectamente iluminado en el que los años de distancia se disolvieron de golpe. Lo que hubo fue algo más parecido a la vida real de irregular, lento, con avances y retrocesos y silencios incómodos que gradualmente fueron haciéndose más cómodos. Mateo y Sebastián empezaron a verse los jueves por la tarde, sin Allende, sin propósito específico, a veces en una taquería a mitad de camino entre sus respectivos trabajos, a veces caminando por un parque, a veces simplemente sentados en algún lugar con café sin tener mucho que decirse. Todavía aprendían. Eso era lo más preciso, se estaban aprendiendo el uno al otro desde cero, con la conciencia extraña de que se conocían desde antes de nacer y al mismo tiempo eran completamente desconocidos. Hubo una tarde en que Mateo le preguntó cómo había aprendido a leer y cuando Sebastián le contó lo de los periódicos viejos en la cocina, siguiendo las letras con el dedo mientras Rosario pelaba verduras. Mateo se quedó callado un momento largo. Luego dijo que él había aprendido con un tutor que cobraba por hora y que nunca le había dado las gracias a nadie por eso, porque nadie le había enseñado que eso era algo que se agradecía. No fue una competencia de sufrimientos, fue simplemente dos hombres reconociendo que habían vivido vidas completamente diferentes dentro del mismo origen, y que ambas habían tenido costos que el otro no había visto. Ernesto Montoya murió 7 meses después, en una mañana de martes, en su cama, con Mateo presente y con una carta para Sebastián que Patricia entregó esa misma tarde. Era breve,
Decía que había sido un cobarde durante demasiados años y que no esperaba perdón, pero sí quería que Sebastián supiera que Rosario había sido la persona más íntegra que había conocido en su vida. Sebastián leyó la carta, la dobló y la guardó en el mismo cajón donde guardaba los brazaletes. No fue al funeral, no porque tuviera rabia todavía, sino porque había cosas a las que ya no debía nada, ni su presencia, ni su dolor, ni su perdón público. Mateo lo entendió sin que Sebastián tuviera que explicarlo. Fue en el primer aniversario de la muerte de Rosario cuando los dos hermanos fueron juntos al cementerio. Sebastián llegó primero. Compró flores reales en el puesto de la entrada, no rosas de invernadero sino cempasúchil, porque su madre había dicho una vez que le gustaba como olían, aunque fueran para los muertos. Las puso en el florero de metal oxidado que alguien en algún momento había clavado junto a la lápida. Mateo llegó 5 minutos después. Traía también flores diferentes, sin coordinar, lo que tenía algo de perfecto en su imperfección. Las puso junto a las de Sebastián sin decir nada. Los dos se quedaron de pie frente a la lápida. El sol de la mañana estaba todavía abajo y cruzaba el cementerio en ángulo, alargando las sombras de los cipreses y haciendo que la luz tuviera esa calidad particular de las horas tempranas, limpia, sin la dureza del mediodía, todavía con algo de noche adentro. Sebastián leyó el nombre de su madre en la piedra: Rosario Vidal, 1967 al 2024. Pensó que algún día, cuando tuviera los recursos, iba a poner algo más, no un epitafio largo ni una lista de virtudes, sino algo pequeño y preciso. Todavía no sabía exactamente qué. Mateo estaba a su derecha, no tocándolo, solo ahí, en el mismo espacio, respirando el mismo aire de mañana, mirando la misma piedra. No se abrazaron, no pronunciaron discursos, no lloraron de manera visible, ni se dijeron nada profundo que pudiera resumir todo lo que había pasado en un año. Simplemente estuvieron ahí, dos hombres con el mismo rostro y la misma sangre y la misma mujer enterrada frente a ellos, una mujer que los había cargado a los dos en el cuerpo, que los había criado a los dos con las manos, que había pasado 18 años eligiendo quedarse cerca a cualquier costo porque no había conocido otra manera de querer que no fuera con presencia. Y Sebastián pensó no como una conclusión ni como una lección, sino simplemente como una observación que le pasó por adentro con la calma de las cosas verdaderas, que su madre había tenido razón en algo que nunca dijo en voz alta, pero que había demostrado todos los días de su vida: que el amor no siempre puede nombrarse en los términos que uno quisiera, que a veces el amor habita en los límites que el mundo le impone y hace lo que puede dentro de esos límites, que eso no lo hace menos amor, lo hace más humano, más real, más parecido a lo que la gente común hace cuando no tiene poder, pero sí tiene voluntad. Que Rosario Vidal había sido una mujer que tuvo muy poco poder y una voluntad que no se dobló en 18 años, y que eso era, a fin de cuentas, lo que le había heredado, no un apellido, no una herencia, no un lugar en ninguna mesa que no fuera la suya. Le había heredado eso, la voluntad de quedarse, de construir, de no irse aunque el mundo pusiera condiciones humillantes, de encontrar dignidad dentro de las circunstancias que no se eligieron. La brisa movió las flores sobre la tumba. Sebastián metió las manos en los bolsillos. A su derecha, Mateo hizo lo mismo, y el cementerio siguió su mañana tranquila alrededor de ellos, con los pájaros en los árboles y la luz haciéndose más vertical poco a poco, y los dos hermanos de pie en el mismo lugar al mismo tiempo, sin ninguna reja entre ellos. Por primera vez